Buenas tardes a todos y, por supuesto, muchas gracias en principio a la organización por invitarnos a SIPS y a la Fundación Economía Circular a participar y a moderar esta mesa. Mi nombre es José Luis de la Cruz, soy el director de proyectos de la Fundación Economía Circular y miembro de la Junta Directiva de ASIPS, y soy la persona a la que si algo sale mal de esta sesión, sabéis ya quién echar la culpa, ¿de acuerdo? Así que si algo sale mal, la culpa es mía. Hoy vamos a tener una sesión en la cual primero vamos a tener una intervención de cada uno de los ponentes, un poco para situar cada una de las organizaciones de aproximadamente unos cinco minutos, y luego entraremos en un diálogo sobre aspectos concretos en cuanto al tema que nos recoge hoy esta mañana, dándole una segunda vida a los residuos. Voy a presentar muy rápidamente a los ponentes. En primer tenemos por un lado, aquí a mi lado, voy a hacerlo por orden, tal como estamos, a Carlos Salesa, que es director de Caveda, además de asesor técnico para la valorización energética de ANEDMA, que es con quien está trabajando ahora un estudio concreto que nos expondrá posteriormente. A su lado tenemos a Elia Stengler, que es la directora de la Confederación Europea de Plantas de Valorización Energética de Residuos. A continuación tenemos a María José Delgado, directora general del Parque Tecnológico Valdemín-Gómez del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos luego a Valentina Zurkan, que es la coordinadora de tratamiento de la Oficina Técnica de Ecoembes. Luis Sánchez Vela, secretario general técnico de la Asociación de Empresas de Recuperación y Selección de Envases de Residuos Municipales. Y por último, y no menos importantes, ahí al fondo del todo, tenemos a Borja Martín Zorita, director de Desarrollo de Negocios de Precero. Sin más, voy a dar la palabra, en primer lugar, a Elia para que exponga en su intervención las acciones o lo que acometen desde la dirección, desde la Confederación Europea de Plantas de Valorización Energética de Residuos. Elia, cuando quieras, el tiempo es tuyo. 5 minutos, nada más, es todo el tiempo. Yes, thank you very much. Good afternoon, everybody. Yes, I will give you a very short introduction. You all know, but just to remind you, the EU waste hierarchy gives prevention first, reuse, recycling, then energy recovery. That's the part that our members are dealing with, and at the end it's disposal, such as landfill. And every step is important. To remind you, the EU waste targets by 2035, we have to recycle 65% of municipal waste and maximum 10% landfill. This is the situation in Europe. It's based on Eurostat figures and we update it every year. So the green bar shows the recycling rate in the member states, the yellow is waste to energy, and the red bar is landfilling. And you see on the left side, there are some member states with high recycling rates, and they have also considerable waste-to-energy plants, because waste-to-energy is necessary to treat the residual waste, which are not good enough for recycling, which are rejected from the sorting facilities. So this is necessary also to guarantee quality recycling, so that the cycle stays clean. So it works together, waste-to-energy and recycling, the green and the yellow bar. And you see in these countries, on the left bar, there's also the red is very low, the landfilling, because they work together, hand in hand, recycling and waste to energy. Whereas on the contrary, on the right side, you see that the red bars, the landfilling rates are very, very high in many countries. And there also the green, the recycling, and the yellow for waste to energy is also very low. And unfortunately, in the EU, there are still 8 member states landfilling more than half of their municipal waste. You remember the target is maximum 10% by 2035. So they are still far away from achieving the target. And why is the target important? Well, on this, EU policy is clear. We need to divert away from landfills. First of all, for climate reasons. Landfills emit methane, a very, very potent climate gas. We need to protect our soil and groundwater from potential contamination. And of course, the space. Landfills take space. We are densely populated in Europe, at least in most regions. So we also cannot afford to waste the space. And also we have to protect the natural habitats and biodiversity.
And last but not least, Europe is scarce on materials, so we should not just bury the waste in landfills, we should recover the materials embedded in it and the energy. So municipalities are very important in waste management tasks, and they are at the front line. So they are struggling with limited waste treatment capacity and rising costs everywhere. There is an environmental scrutiny increasing, and of course there are expectations for sustainability. So despite all efforts, all recycling efforts, which of course we have to do, there will be always some residual waste which is not good enough for recycling, or after some times of recycling, the material degrades and you cannot produce a good quality product anymore. So this residual waste needs to be treated. We have to go away from landfill. So the option that stays is energy recovery and waste-to-energy plants, where you can still recover the energy embedded in the waste and also take out the materials, for instance, through metal recycling from the bottom ash, the leftover from the incineration process. So what could be the potential local benefits for the municipalities so that they would say, yes, waste-to-energy is a solution for us? Well, first of all, it provides a stable waste treatment capacity. You can rely on it 24 hours a day, 7 days a week. And it has a hygienic task to treat the sometimes contaminated or continuous waste. It supports quality recycling, I mentioned it already. It reduces dependence on landfills, I mentioned it already. And of course, it produces local energy. It is reliable, it's always there, and it can complement the renewable energy sources like wind and solar. And it is affordable, which is very important with rising energy prices. And it gives a skilled employment to the municipalities. So, waste-to-energy supports local resilience, and with the right approach, the project can become accepted, valuable, and even a source of local pride. As you can see, the chimney from the Vienna waste-to-energy plant, people in Vienna are very proud of their waste-to-energy plant. And also the other plant is the one in Gdansk in Poland, which was recently built. And in a survey that was undertaken in 24, 91% of the inhabitants were in favor of this waste-to-energy plant. So, but you have to, of course, inform people, you have to be transparent, and you need a careful capacity planning, considering ambitious EU aims to waste targets to prevention and recycling. So how to recover value from residual waste? Many cities have answered this question. You can see them here on the spot, like Krakow, Copenhagen, Vienna, and also Leuven in the Netherlands. And the answer is, for the municipalities, recycle as much as possible, minimize landfilling, and for the residual remaining waste, use waste-to-energy to produce energy and metals from the leftover incineration bottom ash. Thank you. Muchísimas gracias, Elia. Bueno, ya hemos visto, el reto que tenemos todavía por delante es enorme, sobre todo también esa parte que todavía verde, aunque es cierto que nos has expuesto eso, que la parte de valorización es necesaria siempre y cuando apliquemos primero todas las anteriores fases, y siempre habrá una fracción en la cual tenemos que ir. Pero yo creo que también es importante, yo creo que lo más importante también, ya que estamos en una ciudad circular, ver que esta parte entra dentro de unas políticas globales, que no solamente estamos con el tema del residuo, sino que estamos viendo con la valorización energética, estamos añadiéndolo también al tema de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y estamos viendo con la parte de la segunda vida, es decir, verlo de forma circular, no solamente esta parte. Aunque
realmente la mesa es dando una segunda vida a los residuos, hemos ido al final, ya directamente cuando ya los residuos los eliminamos. Vamos a dar paso ahora a Luis Sánchez Vela. El tiempo es tuyo, igual que ya te digo, 5 minutos si puede ser. Muchas gracias, cuando quieras, Luis. Buenos días a todos. Desde la Asociación de Plantas tenemos en estos momentos unos grandes retos a nivel de circularidad de los residuos que estamos recibiendo. Voy a ir más allá de lo que serían los envases, voy a ir más allá de lo que sería la recuperación, dónde estamos, qué tendencias y dónde nos encontramos. Bien. La circularidad ahora mismo a nivel europeo, para conseguir los objetivos que tenemos, en España tenemos un gran reto porque dentro de lo que sería la recogida selectiva todavía tenemos mucho que avanzar, ¿vale? La recogida selectiva, no me refiero a la recogida de envases, me refiero a la recogida selectiva de cartón, vidrio y sobre todo materia orgánica, donde, como ahora veremos, es el material que más puede aportar al porcentaje de reciclaje de las plantas de clasificación. Si vamos a los objetivos, en 2035 habría que recuperar el 75% de los residuos municipales, valorizar el 25%. No lo puedo ver ahí. ¿Poneré bien? Tenemos que llegar a recuperar el 65% de los residuos municipales, valorizar un 25% y verter máximo un 10%. Como podéis ver, nos queda muchísimo por hacer, ¿vale? Y si nos fijamos en los envases, deberíamos llegar a un 70%. La materia orgánica, como os he comentado antes, sería aquel material que dentro de lo que recibe la planta más puede aportar a la recogida selectiva, más puede aportar al porcentaje de reciclaje. Es un material que de momento en las plantas, en las TMB, se está recuperando, se produce o se genera un subproducto, un bioestabilizado que en la mayoría de los casos termina en vertederos, y que la materia orgánica recogida selectivamente sería aquel material que más podría aportar al porcentaje de reciclado, lo que sería el que más aportaría a la circularidad de las toneladas que recibimos en las plantas. Los envases ligeros domésticos y comerciales aporta un potencial importante a la circularidad, pero las estrategias que tenemos para conseguir que estos envases se recuperen dentro de las plantas de envase ligero es incrementar lo que sería la recogida selectiva, pero dentro de lo que tenemos en este momento y hacia dónde tenemos que ir, la fracción resto todavía aporta mucho a la recuperación de estos envases. Impulsar el mercado del reciclaje sería algo importantísimo para que gran parte de los materiales que se están recuperando se pudieran reutilizar. Apoyar mucho el ecodiseño. Todavía hay muchos materiales que no tienen una reciclabilidad importante, muchos multicapas, muchos materiales que hoy por hoy no terminan en un reciclador. Y sobre todo fomentar una compra verde, que la materia prima reciclada pueda competir cada vez más con la materia virgen, que no nos encontremos que la materia virgen sea mucho más económica que la reciclada, ¿vale? Yendo más allá, el porcentaje todavía en España de la fracción de envases recogida selectivamente todavía nos queda mucho por desarrollar. Hay comunidades autónomas donde todavía el porcentaje es bajo y las plantas de fracción resto tienen todavía mucho que decir, ¿vale? Incrementar el número de fracciones hoy por hoy es hacia donde tendemos, escalar las plantas de envases para que esos materiales que todavía están en la fracción resto afloren en las plantas de envase. Las plantas de envases tienen que escalarse. Ese escalado va a llevar consigo que de las 7 fracciones que se están recuperando en este momento en las plantas se tienda a ir a más fracciones, donde por ejemplo el PET todavía lo estamos separando en España como un único material, donde tenemos muchas fracciones de PET lámina, PET botella, PET opaco, PET color,
pues incrementar esas fracciones para que acaben directamente en el reciclador que toque, y la tendencia es hasta en las plantas de envases poder llegar a recuperar hasta 18 fracciones. ¿Qué ocurre? Una planta pequeña no tendría la capacidad como para poder recuperar tantas fracciones, por lo que un escalado de este tipo de plantas pues permitiría incrementar el número de equipos de separación, incrementar la eficiencia de separación y mejorar sobre todo la calidad de los materiales que se están recuperando. Estos serían los materiales, cada una de las fracciones que podíamos llegar a recuperar. Por ejemplo, me he ido por ejemplo al PET que he comentado anteriormente. Tendríamos el PET botella, PET rígido, tendríamos el PET rígido en formato frascos, tendríamos el PET flexible, tendríamos el PET bandeja y tendríamos otros muchos materiales. De la misma manera que ocurre con el PET, ocurriría con el resto de polímeros. No voy a entrar más en detalle porque el tiempo que tengo ahora mismo es limitado. Y bueno, aquí tenemos el resto de materiales. ¿Vale? Bueno, las conclusiones, que es para eliminar materiales e incrementar la circularidad de los residuos y reducir el porcentaje de material que acaba en un vertedero. Importante es incrementar la eficiencia de muchas plantas de clasificación, sobre todo plantas de envases y fracción resto, y innovación en las plantas, inversiones para conseguir esta eficiencia, y apoyo sobre todo de la administración para atender a este porcentaje de recuperación. Y bueno, sin más, para poder conseguir estos objetivos, el maximizar sobre todo la recuperación en plantas de fracción resto, que todavía es relativamente baja. Y bueno, muchas gracias por su atención y bueno, cualquier pregunta queda a su disposición. Luis, no te preocupes por el tiempo, que luego va a haber tiempo de sobra con las preguntas para que puedas seguir profundizando en el resto de los temas. Sí, la pantalla está apagada. ¿Se ha apagado el monitor? Creo que va María José. Lo digo ahora. por a la gente de India. María José, creo. Bien, bueno, sin más, quiero dar la palabra ahora a María José Delgado, cuando quieras, y te digo lo mismo de todos, 5 minutos, pero no os preocupéis que luego hay tiempo de sobra para seguir profundizando en los temas. Mientras conectan el monitor. Pues muchísimas gracias. Sí, es ¿Sí? que van Vale. por los cascos, ellos Bien. ahora mismo Pues te muchas oyen gracias bien. por invitar a la Dirección General de Tratamiento de Residuos del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por oír también dar voz a la administración pública en este foro. Quiero decir que me ha resultado interesantísimo el panel anterior, lo cual me facilita a mí mucho el trabajo porque hay muchas cosas que ya han salido y ya pues podemos pasar más deprisa sobre las mismas. Bueno, se trata de avanzar en la segunda vida que demos a los residuos. Para ello tenemos que partir de la base de lo que nos encontramos nosotros, en nuestro caso en el Ayuntamiento de Madrid, en el modelo de gestión de residuos municipales, para saber dónde estamos, dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. El modelo de gestión de residuos del Ayuntamiento de Madrid lo conocéis todos, aproximadamente seguro y muy en profundidad la mayoría de vosotros. Quiero destacar el planteamiento de las recogidas separadas. Es clave que nosotros partamos para gestionar los residuos municipales adecuadamente de un modelo de recogida separada adecuado. La implantación de la recogida separada de biorresiduos se ha producido en el Ayuntamiento de Madrid ya, se completó en el año 2020 absolutamente en todos los distritos y efectivamente es la fracción mayoritaria del residuo municipal. La correcta separación del biorresiduo nos permite no solamente mejorar la gestión del 35 o el 40% de los residuos municipales, sino que además nos permite limpiar, entre comillas, el resto de las fracciones y poder recuperar más materiales en las demás. Las recogidas separadas del Ayuntamiento de Madrid van a gestores directamente el papel y cartón, las fracciones de los puntos limpios, aceites, textil, etcétera, y el resto de recogidas selectivas, así como las recogidas mezcladas, van al Parque Tecnológico de Valdemín Gómez. En Valdemín Gómez se acumulan se encuentran ubicadas la mayor parte de las plantas y tratamiento de residuo municipal del Ayuntamiento de Madrid. Son 8 plantas industriales y sometemos los residuos a los tratamientos que veis en pantalla: clasificación, recuperación de materiales, biometanización de la materia orgánica, compostaje de la materia orgánica de manera directa o del digesto procedente de la biometanización, obtención de biogás que se depura para inyección como biometano en la red gasista, incineración de rechazos y vertedero para los residuos
que no han sido valorizados. Las 8 plantas industriales de Valdemín-Gómez ocupan una superficie de 280 hectáreas, llegan 3.500 toneladas de residuos al día, entre 1.200.000 y 1.300.000 toneladas al año, más de 3,5 millones de habitantes y más de 10 millones si tenemos en cuenta la población turística, y 700 personas que trabajan en Valdemín-Gómez. Los residuos que se han recogido en el año 2025 han sido prácticamente 1.400.000 toneladas, incluyendo tanto los que vienen al parque tecnológico como los que se llevan directamente a gestores. Las 2 tablas representan los que vienen a Valdemín-Gómez. La fracción mayoritaria sigue siendo la fracción resto, aunque vemos que la siguiente avanza ya con mucha rapidez. Los biorresiduos, la última recogida separada y plantada en el ayuntamiento, pero que supone ya 322.000 toneladas de residuos recogidos separadamente. La siguiente fracción es el contenedor amarillo, 138.000. Y a gestores autorizados van directamente 134.000 toneladas, fundamentalmente papel cartón, RCDs. En poda tenemos que tener en cuenta también lo que llevamos a migas calientes, lo que llevamos a migas calientes. De las fracciones de residuos que llegan a Valdemín-Gómez, vemos que la fracción mayoritaria es la fracción resto, pero que va disminuyendo progresivamente, y las recogidas selectivas se van incrementando también progresivamente, especialmente los biorresiduos. Con este planteamiento lo que queremos es avanzar en el Ayuntamiento de Madrid en el modelo de economía circular. Se ha estado diciendo hasta el momento la evolución del residuo al recurso. Este planteamiento es medioambientalmente imprescindible para sacar adelante un planteamiento económico sostenible en Europa, pero además, en circunstancias políticas y económicas como las que nos encontramos en la actualidad, somos conscientes de que planteamientos como estos no solamente son sostenibles económicamente, sino que nos hacen avanzar hacia un modelo de autosuficiencia que es imprescindible y que nos permite obtener recursos a partir de estos residuos, como pueden ser materiales reciclables, compost, enmiendas orgánicas y fuentes de energía de origen renovable. Los datos de lo que generamos en Valdemín-Gómez lo tenéis en pantalla, pero además estas líneas de economía circular del parque tecnológico nos permiten avanzar en la reducción de toneladas de CO2 evitadas, 120.000 con la producción de 128.000 megavatios hora térmicos de biometano que hemos inyectado en la red y 228.000 megavatios hora de energía eléctrica que se ha generado en el Parque Tecnológico de Valdemín-Gómez. Con ello podríamos abastecer de biogás, podríamos abastecer de gas a más de 30.000 hogares, una ciudad equivalente a la población al uso doméstico de una población como Aranjuez, o a 71.000 hogares de energía eléctrica, que suponen una población equivalente a la población de Alcalá de Henares, de la ciudad de Alcalá de Henares. ¿Y cómo nos sitúan estas líneas de economía circular del Parque Tecnológico de Valdemín-Gómez en el cumplimiento de los objetivos de reciclaje y de vertido? Nuestro objetivo como administración pública tiene que ser cumplir con los objetivos que nos marca la normativa comunitaria. Y los objetivos son los que están puestos, van avanzando progresivamente hasta el año 2035, y tenemos que tener en cuenta, se ha subrayado también en el panel anterior, que el cumplimiento de los objetivos debe plantearse dentro de la metodología que establece la Unión Europea, y esta metodología parte del cómputo de los objetivos domésticos y comerciales que se gestionan por la vía municipal y los que son gestionados por la vía privada, es decir, muchos comercios entregan directamente sus residuos a gestores privados, y esto también debería computarse para el cumplimiento de los objetivos comunitarios. Si tenemos en cuenta únicamente los residuos gestionados por la vía municipal, en cuanto al reciclaje nos situaríamos en el 39% y al 40% de vertido. Es decir, habríamos cumplido ya con el objetivo intermedio del año 2025 de vertido. Y si además añadimos las estimaciones de los residuos comerciales gestionados por la vía privada, en materia de reciclaje nos situaríamos en el 54% y al vertido habríamos llegado al 31%, con lo cual estaríamos en la senda del cumplimiento de los objetivos siguientes, del año 2030, y de los objetivos finales del año 2035. Ahora bien, conforme se van cumpliendo, se van subiendo puntos y porcentajes, seguir avanzando es cada vez más difícil. Necesitamos seguir implementando medidas y la colaboración tanto de ciudadanos como empresas, que lo iremos viendo a lo largo del panel.
Muchas gracias, María José. Os quiero dar las gracias a todos porque estáis cumpliendo más o menos bien los tiempos, no vamos ahí haciendo ninguna... nos estamos pasando, o sea que la cosa va bastante bien. Bueno, lo que has expuesto ahora realmente es un reflejo también de lo que han expuesto los anteriores ponentes. Realmente estamos viendo que hay todavía una fracción resto muy elevada y tenemos todavía un gran reto por delante para llegar a cumplir esos objetivos que nos marcan desde la Unión Europea. Y yo creo que, Borja, también te han dado pie a que sigas profundizando en todo este reto, así que cuando quieras, Borja, el tiempo es tuyo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a Tecma y al Foro de las Ciudades la oportunidad de participar en esta mesa redonda. Yo he preparado 3 slides un poco para centrar el balón del debate, pero ya lo habéis centrado, yo creo, en las intervenciones anteriores. Pero bueno, aún así, compartir con vosotros un poco las ideas principales, ¿no? En primer lugar, desde un punto de vista de objetivos que ha salido de la Unión Europea al año 2035, tenemos, por un lado, la jerarquía de residuos que establece la Unión Europea, donde, por supuesto, tenemos que intentar producir cuanto menos residuos mejor, pero luego a partir de ahí, primero tenemos que priorizar la preparación para la reutilización, el reciclaje, después la valorización energética y finalmente el vertedero, ¿no? Y los objetivos establecidos a nivel de Unión Europea pues sería para los 2 primeros pasos, ¿no? Para la preparación para la reutilización y el reciclaje, pues tendríamos que alcanzar ese 65% en el año 2035, cuando en el año 2023, según los datos publicados por el MITECO, estábamos en un 26,5%. Es verdad que los resultados publicados por el MITECO son un poco superiores, pero aquí ya he hecho el factor de corrección de eliminar el bioestabilizado de ese porcentaje de reciclaje, porque como sabéis, a partir del año 2027 ese bioestabilizado no contará como reciclaje. El otro objetivo que tenemos es este que ya salió también, sobre limitar los residuos municipales a vertedero en un 10%, estamos en un 46,8%. Con lo cual estamos pues, nuevamente muy lejos de objetivo y por diferencia, ¿no? Si sumamos el 65% del reciclaje y el 15% y el 10% de vertedero, lo que nos queda es un 25% que debería ir a valorización energética y que actualmente está en un 11%. Es decir, el reto, como ya ha salido, es mayúsculo y nosotros consideramos que ha llegado el momento de pasar a la acción, que no puede ser que estemos contándonos esto en miles de ponencias, ¿no? Y no empecemos a trabajar de forma seria, ¿no? Para llegar a cumplir estos objetivos europeos, porque consideramos que el sector dispone tanto de la capacidad financiera como la tecnología para alcanzar estos objetivos está claramente testada y entonces lo único que hay que hacer es ponerse a trabajar. Tenemos que ponernos a trabajar todos de forma conjunta para poder llegar, ¿no? Si lo vemos desde otro punto de vista, ya no tanto como de cumplimiento de objetivos, sino más de lo que nos estamos perdiendo, lo que estamos desaprovechando. Ahí tenéis a la derecha un gráfico de lo que es la bolsa de basura, ¿no? De residuo municipal, donde tenemos que un 35 o un 40% es materia orgánica y un 20% sería resto. Bueno, pues todo esto, o gran parte de esto, según el gráfico que tenéis al lado, en la mayoría de provincias y comunidades autónomas de España se está enterrando en un 50%. O sea, estamos enterrando todo ese potencial energético, ¿no? Y no nos lo podemos permitir. Hemos hablado ya de resiliencia, ¿no? De ser autosuficientes, de cómo es importante abastecernos de nuestra propia energía. Pues no puede ser que estemos desaprovechando toda esta energía enterrándola en un vertedero. Fijaros que de la orgánica, por ejemplo, tenemos 6 millones casi 6 millones y medio de toneladas de fracción orgánica que todavía están en el contenedor de fracción resto y que por lo tanto acaban gran parte de ellas en esos vertederos enterradas, ya sea directamente porque no hay un tratamiento previo o a través del bioestabilizador, como decías, Luis, en muchos casos acaba también en vertedero, ¿no? Con lo cual ya no es solamente una necesidad de cumplimiento de objetivos y de legislación, sino también de recursos, ¿no? de aprovechamiento de los recursos. ¿Y qué podemos hacer con estos residuos, ¿no? Desde nuestro punto de vista y enfocados muy desde un punto de vista energético, ¿no? Como parte de esa segunda vida que le damos a los residuos, pues el residuo orgánico, como sabéis, entiendo, pues podemos hacer 2 cosas. A través de la digestión anaerobia generar un biogás que nos permita generar energía eléctrica y si damos un pasito más y limpiamos ese gas con un proceso de upgrading podemos llegar a producir un biometano, que es un gas con las mismas características que el gas natural que podemos inyectar a la red y por lo tanto llevar a nuestros hogares y a nuestras industrias. Y con la fracción resto, pues lo que tenemos que hacer es, para llegar de ese 11% de valorización energética a ese 25%, pues llevarlo a
a más plantas de valorización energética, de waste to energy, ¿no? Bien eso, o bien utilizarlo también como combustible sólido recuperado en industrias de alto consumo energético, como por ejemplo podría ser la cementera. Nuestros cálculos aproximados nos dicen que el potencial que tenemos de todo lo que estamos enterrando en vertederos a día de hoy nos daría para cubrir el 10% de la demanda energética anual de los hogares de este país, ¿no? Con lo cual, obligatorio por normativa, conveniente por aprovechamiento de recursos. Tenemos las soluciones tecnológicas, pongámonos a trabajar porque el futuro es ahora, ¿no? Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, Borja. Bueno, reforzamos esa idea y sobre todo yo creo que transmitir esta idea, ¿no? de pasar de residuo a recurso, ¿no? Que creo que es lo fundamental y donde tenemos que estar también ahora. Voy a dar la palabra ahora a Valentina Zurcan, que ya sabéis que en el programa aparece Javier López, pero que Valentina va a hacerlo seguro mucho mejor que Javier. Y le paso la palabra a ella como coordinadora de tratamiento de la Oficina Técnica de Ecoembes, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, aunque sea en sustitución de Javier, pero bueno, esperemos hacer un buen papel. Lo que os voy a contar es un poco el tema de la perspectiva de Ecoembes, pero desde la parte de tratamiento, ¿vale? No el conjunto de Ecoembes como Scrap, sino en el foco lo que tiene que ver con el diseño de las instalaciones. Es verdad que actualmente en el territorio nacional tenemos un conjunto de instalaciones que se han diseñado y han venido funcionando y han dado un soporte como instalaciones que han servido para el cumplimiento normativo. Instalaciones que al principio eran manuales, que se han modernizado, se han automatizado y que son las que nos han valido para llegar hasta el punto en el que estamos. Pero es verdad que actualmente la legislación lo que nos está pidiendo es que las plantas de tratamiento cambien esta imagen de cumplidoras de la normativa simplemente, sino ser habilitadoras de mercado. Es decir, de las plantas de tratamiento dependerá que ciertos envases, que aunque se hayan diseñado correctamente, teniendo en cuenta sus características de reciclabilidad y demás, puedan ser seleccionados correctamente en esas plantas para poder tener un destino final de reciclado como corresponde. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos evidentemente una modernización de las plantas. Es incorporar equipos, pues muchas veces son equipos que ya tenemos disponibles, pero que lo que se modifica es sus características, la tecnología que utilizan para poder tener una mayor clasificación. Ya no utilizamos solamente un aspecto como hasta ahora, que era el material o el formato, sino que, como sabéis bien, en la nueva normativa lo que habla es de categorías de envase. Tenemos como una matriz ya donde tenemos que tener tanto una separación por material como por formato de esos materiales y qué es lo que va a posibilitar luego ese reciclado a escala. Entonces, esa es una parte muy importante, o sea, este cambio en el diseño, esta selección de más fracciones, como comentaba también antes Luis, que va a ser crucial para poder afrontar los nuevos retos que tenemos. Y sin que sea menos importante también todo el tema de la digitalización. Evidentemente podemos hacer las cosas muy bien, pero se tiene que demostrar que esas cosas se hacen muy bien. Entonces, los temas de trazabilidad, de cadena de custodia, son trascendentales a la hora también del cumplimiento normativo. Algo importante es que tenemos que fomentar, para poder conseguir estos dos cambios, ¿no? en las instalaciones, es fomentar también la agrupación, porque evidentemente tenemos un alto número de instalaciones actualmente en el territorio. Lo que está claro es que no necesitamos más plantas, sino que necesitamos plantas que nos permitan cumplir con la legislación. Y toda esta incorporación y modernización evidentemente supone unas inversiones que solo serán posibles si lo que tenemos es una masa crítica, ¿no? que permita viabilizarlas. Y que también no solamente las viabilice, sino que lo que haga es que el movimiento del sector sea homogéneo a nivel nacional y no solamente quede segregado a unas ciertas regiones que por sus circunstancias, población, etcétera, lo puedan tener más fácil. Entonces, bueno, yo resaltaría como para cerrar 3 aspectos. Es importante la modernización, es importante contar con nuevos equipos, con nuevos diseños de instalaciones que permitan esta evolución y esta mayor clasificación de materiales. Contar con el control y la digitalización que permita también garantizar la trazabilidad y la cadena de custodia. Y, por supuesto, fomentar que mediante la agrupación podamos tener
una evolución de las infraestructuras de todo el territorio para que como país se cumplan todos los objetivos y todos los retos que nos enfrentamos con la nueva legislación. Pues muchas gracias. Ya me has hecho todo el resumen. Que realmente tenía justo apuntadas esas tres partes, ¿no? La parte de necesidad de modernización de plantas, de cómo la digitalización y inteligencia artificial entraría a ser un aliado para hacerla, y luego sobre todo eso, en la reciclabilidad a escala, esa necesidad de ordenar de alguna forma todas las plantas que hay para tener un sistema eficiente, teniendo en cuenta toda la cobertura homogénea a nivel nacional, a nivel de toda España. Y en la última presentación, Venga. no por último, menos importante, Sí. tenemos que a Carles. Carles, cuando quieras, igual que el resto de los compañeros, Me pongo de pie, sí. como queráis, como os sintáis cómodos. Venga. Bueno, yo os hablaré un poco del futuro, o del futuro que necesitamos, el futuro deseable, ¿vale? En base a un estudio que ha sido un encargo de ANEMA, que aquí hay representantes, quiero agradecerles el encargo porque ha dado pie a hacer este ejercicio que ahora veréis a continuación de forma muy resumida, ¿vale? Pero yo creo que realmente ha sido un ejercicio muy interesante. Bueno, como os ha dicho, pues en España generamos estos 22 millones y medio de toneladas al año de residuos municipales, con un predominio, como hemos comentado, muy elevado de la fracción resto, con una recogida selectiva, pues como comentó ayer la directora general, con los últimos datos del Ministerio de un 28%, que es un valor, yo diría que impropio de un país como España, pero es lo que tenemos, ¿vale? Un parque de instalaciones pues variado, como ahora comentaba Valentina, muchas plantas de envases, unas plantas de triaje de fracción resto, muchas plantas TMB. Sobre el número, muchas plantas también de orgánico de selectiva, de FORS o de FORM, unas pocas plantas de valorización energética y sobre todo muchos vertederos, ¿vale? Esto como cifras, cuando vamos a las cantidades, pues ya vemos que en el caso de la orgánica de selectiva, pues sí, hay muchas instalaciones, pero las cantidades tratadas todavía son pocas, y en lo que hace referencia a las TMBs, a fracción resto, pues aquí es donde tenemos el grueso de la actividad en España, donde somos fuertes realmente en España, es en esta red de tratamiento de la fracción resto, con estos pues más de 12 millones de toneladas tratadas al año de fracción resto en este tipo de instalaciones. Unas pocas plantas de incineración o de valorización energética, como decía, y muchos vertederos que tratan pues estos 10-11 millones de toneladas al año, que como sabéis nos sitúa como campeones en valores absolutos, somos los líderes en Europa de residuos municipales a vertedero, lo cual pues tampoco no es un atributo demasiado bueno. Las plantas TMBs, como sabéis, la mayoría, pues es uno, y como os comentaba, es uno de las grandes características del sistema español, ¿vale? Estas 95 plantas con una capacidad media de hasta 137.000 toneladas al año, con mucho rechazo. Todavía hay muchas plantas pues que todavía no están todas plenamente automatizadas, todavía son manuales, por lo tanto un rechazo elevado, y un rechazo cuya inmensa mayoría acaba, como vemos, a vertedero, y con una fracción de bioestabilizado que ya se ha sumado en esta tormenta perfecta que tenemos en España, a los muchos rechazos que tenemos, pues el bioestabilizado se ha convertido en un rechazo más, ya no es ese valor, esa fracción con valor positivo, incluso que suponía un ingreso para las plantas, que tenía un uso agronómico, pues eso ya se acabó. ¿Qué tenemos actualmente? Pues estas son las instalaciones de valorización energética, en España conocida siempre como incineración, pero realmente valorización energética, R1, que tenemos con esta capacidad de tratamiento de estos 2,6 millones de toneladas, con una distribución, como vemos, desigual en el territorio nacional. Estas son las capacidades de estos 2,6 millones de toneladas instaladas. Tenemos a nivel de gestión, tenemos una mezcla de operadores privados, también operadores públicos, a través de empresas públicas que gestionan también instalaciones. Tenemos a nivel de qué están tratando estas plantas, mayoritariamente están tratando el rechazo de TMB, digamos, el tratar fracción resto, esto ya ha pasado a la historia, solo quedará en el futuro realmente tratando fracción resto directo la planta de Melilla y la planta de Mallorca, porque también tienen unas singularidades territoriales específicas. El resto o están tratando ya rechazo de TMB o dentro de poco pasarán a tratar exclusivamente rechazo de TMB. A nivel de producción eléctrica, pues nos caracterizamos por ser un país que básicamente el conjunto de instalación produce electricidad, con la excepción de Barcelona y de Mataró, que son las dos únicas plantas que están linkadas a un district heating y cooling en algunos de los casos,
¿vale? El resto, básicamente, producimos electricidad en este proceso de valorización energética. Rápidamente, vamos al estudio de ANEMA, que es un resumen, digamos, ha sido un estudio, digamos, muy concienzudo a efectos de manejo de información, de datos. He hecho un estudio con base provincial, ¿vale? Y hemos trabajado con 3 escenarios de prognosis, un escenario de mejora continuista, donde se mantiene la generación por cápita respecto a los últimos datos de 2023, pero evidentemente el aumento poblacional pues, nos lleva a una mayor generación total, ¿vale? En el escenario 2 es el escenario de cumplimiento de objetivos europeos, tanto a nivel del 15% de reducción como del 65% de reciclado, ¿vale? Esto nos lleva, como digo, contando el incremento poblacional previsto, nos lleva a una reducción drástica, realmente inalcanzable, diría yo, de generación por cápita de 337 kilos habitante año en el 2035 respecto a los 469 actuales, ¿vale? Pero bueno, es el escenario que evidentemente hemos contemplado, y el escenario 3, que es el de mejora intensiva sin alcanzar los objetivos europeos que tenemos para el 2035, que se basa en una generación total mantenida, pero evidentemente con el aumento poblacional a una reducción significativa de la generación por cápita de esos 410 respecto a los 469 del 2023. Y esto cómo se transforma en cómo se reparten las recogidas y ese cumplimiento de objetivos, pues nos lleva a estos escenarios de necesidad de tratamiento de rechazos, o de tratamiento finalista en los diferentes escenarios. Vamos desde los 11 millones de toneladas del escenario 1 hasta los 4 millones de toneladas de este escenario ideal, de cumplimiento de objetivos de todo tipo, reducción y de 65%. Tenemos que tener en cuenta que esto se ha calculado para llegar a ese 65% con más de un 70% de recogida selectiva bruta en toda España. Y partimos actualmente de un 28%. Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y el escenario 3, que es este escenario de mejora intensiva sin objetivos, que nos sitúa en esta necesidad total de rechazos de 8 millones. Aquí están incluidos rechazos de TMB, rechazos de plantas de envases, rechazos de plantas de orgánica y el bioestabilizado. No está incluido aquellos flujos que no están detectados o bien trazados con la información oficial del Ministerio, como serían los voluminosos, ¿vale? Por lo tanto, incluso habría un margen de mayor rechazo disponible y como rechazo total, Aquí no está discriminando el 10% de vertederos, sino rechazo total disponible valorizable. Esto nos lleva a, bueno, hemos considerado un óptimo técnico-económico de 250.000 toneladas año de plantas de valorización, aunque se ha minorado esta cantidad cuando la agrupación no era suficiente, a un ámbito geográfico, como insisto, que es un estudio a nivel provincial, ¿vale? Siempre se ha procurado que las plantas den servicio cuando hay una agrupación a la misma comunidad autónoma, sin mezclar provincias de comunidades autónomas distintas, que ya sabemos que es complicado, y en caso de agrupación provincial siempre la planta se instala en la provincia que genera más rechazo dentro de esa agrupación territorial. Esto nos da, considerando el escenario 3, importante, es el escenario de mejora intensiva pero sin alcanzar objetivos, que ya es ambicioso, pero bueno, considerando este escenario 3, a 22 plantas de valorización energética adicionales a las existentes actualmente, con una capacidad algo superior, como veréis ahora, de 6 millones de toneladas al año. Esto es lo que nos ha dado. Aquí tenéis la tabla resumen, ¿vale? A la derecha serían las capacidades de las plantas, que nos da este total de 6 millones de toneladas, insisto, adicionales a la capacidad instalada actualmente en España. Las provincias coloreadas son las provincias donde se instalarían las instalaciones, en base a estos criterios que hemos visto antes, ¿vale? Y de forma un poquito más conceptual, pues aquí tenéis el reparto de las 22 instalaciones, de hecho, quitando Galicia, País Vasco, Tarragona y Baleares, serían los únicos territorios que no necesitarían capacidad de valorización energética. Sí que en La Coruña hay una cola de 20.000 toneladas, pero se podría absorber con la planta actual. Álava se podría absorber con las plantas del País Vasco y Tarragona y, como digo, Islas Baleares no necesitarían esta implantación. Aquí vemos agrupaciones territoriales en algunos casos muy grandes, como el caso, por ejemplo, de las dos Castillas. Evidentemente, esto habría que entrar en un detalle mucho más con un zoom mucho más corto y ver realmente qué logísticas son razonables y cuáles no lo son, ¿vale? Y también incorporar ahí pues ese 10% de vertido que comentábamos, que aquí en esta proyección, en este pronóstico, no se ha blindado ese 10% de vertido. Comentar también el caso de Madrid, por el volumen y la situación actual le corresponderían 2 plantas.
y este es como veis, esta es la distribución actual. Insisto, algunas agrupaciones son enormes a nivel territorial y por lo tanto habría que poner un zoom mucho más definido y mucho más corto. Y esto es todo y después seguimos comentando. Gracias. Muchísimas gracias, Carles. Te has alargado un poco más, pero merecía la pena. Creo que has puesto los datos también de todo lo que venía ahí a continuación. Y una cosa que me quedo también viendo lo que has expuesto es que, a ver, sí hay un tema técnico, hay un tema de plantas, hay un tema de organización, pero un tema fundamental es la cantidad de residuos producidos por ciudadano. Como no se acometa eso, apague y vámonos. Por lo tanto, yo creo que las variables no va mucho más allá del tema técnico. Y en esa línea, si eso, vamos a empezar a abrir un turno de palabra con algunas preguntas que os voy a lanzar y sí os voy a pedir que la primera en responder, porque tiene unos problemas de transporte, sea Elia, si quiere ella, pero son preguntas abiertas, que cualquiera podéis responder a ello. Lo primero es saber, después de todo esto que hemos estado hablando, a mí me gustaría saber cuáles son los cuellos de botella. O sea, tenemos aquí una consideración de diversos ámbitos, desde la gestión pública, desde la empresa privada, desde la valorización, desde el reciclaje. Entonces, ¿cuál es a día de hoy el principal cuello de botella que nos impide acelerar la transición hacia una verdadera economía circular donde los residuos no acaben en el vertedero? Si quieres, Elia, tú primero. Can I? Yeah, thanks for the question. Well, when you look at the member states in Europe and the cities and regions who have succeeded and who are most close to the EU waste targets, it is those who have introduced a very clear policy to reduce landfills, either with landfill bans or with very high taxes, so that those who would invest, and waste to energy is a high-tech facility, so there is some investment involved. Also, the flue gas cleaning system is important and expensive, but you need it in order to guarantee the low emissions. So it comes along with a cost. And you can only invest if you have the planning and investment security. And this only happens if you can rely on policy to really not bring the waste, to bury the waste in landfills. That's the first step. Switzerland, for instance, started long time ago. They sat together, they said, we want to go away from landfill, let's do this, this, and this, ban on landfill. And then they invested in all the efficient waste-to-energy plants, and they are doing a good job. And many, many others followed. And you can see it in those regions with the success, they all did it like that. Of course, you cannot just do it by law. You also have to take people with you and the municipalities. And that means you have to do discussions like today, you have to inform them, and you have to discuss what is the alternative. People sometimes don't like new facilities, but you always have to discuss what is the impact if you don't build them. What if you do continue landfilling? What is the impact for the environment, for the climate? It's not good. But also the costs. What would it cost society on the long term to do nothing? So this is a very, very important point, to take people with you, to inform them. There is still a lot of myths. Also in Brussels, there are so many people running around telling a lot of myths, how dirty waste to energy is and so on. This is still something in the mind from the past. But modern waste to energy fulfills the strictest emission levels, and they are strictly controlled. So they have negligible emission levels, they are safe, they are secure, and they have a local value, energy, local energy, and also recovery of the bottom ash. But that needs to be explained to the people in a very open dialogue. And as I said before, also when you plan capacity, this is of course very important, because people who are skeptical towards waste to energy, they fear that too much is built. And this is a serious concern. We have to take it very seriously. We have to assume ambitious waste prevention and recycling targets, because we all should aim for it. But then for the residual waste, which we have despite all efforts for prevention and recycling,
For this residual waste, we have to plan sufficient capacity, otherwise we go nowhere environmentally and from a climate perspective. Muchas gracias, Elia. A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo en que realmente, digamos, la parte fundamental es tener unas políticas, digamos, ambiciosas y valientes. Lo que también me quedo con la segunda parte, esas políticas ambiciosas y valientes muchas veces chocan con la ciudadanía. Lo hemos visto, por ejemplo, con la tasa ahora mismo lo vemos, o lo vemos, como estás diciendo, con la valorización. Tú hablas de valorización y ya tienes a 200.000 delante diciendo esto no. Por lo tanto, entiendo que realmente habrá que compaginar, como usted está diciendo, creo que hay falta de comunicación. Yo no digo ya formación o educación del ciudadano, comunicarle. Yo digo con comunicar que esto tiene que evolucionar de alguna forma. Pero yo también añadiría, quizá, no lo sé, yo lo dejo para que vosotros intervengáis. Yo intento intervenir lo menos posible. También dirigir al ciudadano hacia la economía de consumo, porque a lo mejor tienen que consumir menos para que se genere menos residuo, para tener también una mejor gestión, ¿no? Yo ahí lo lanzo. Vosotros diréis ahora. Hombre, yo, si me permites... Sí, yo estoy abierto. Ahora ya, entre vosotros, os vais retroalimentando. Yo creo, a ver, llevamos años... ¿Se oye sin micro igual? ¿Sí? Vale. Sí, a ti sí me llega la diadema. Sí, llevamos... Es decir, el tema de educación ambiental, por supuesto, es prioritario, pero llevamos años de campañas y educando. Yo creo que todo el mundo tiene toda la información sobre las crisis de todo tipo que estamos afrontando. Yo siempre he dicho, yo creo que el tema de los residuos es un tema de prioridad política, ¿vale? De forma distinta a otros ámbitos de gestión, lo de los residuos políticamente ha sido en España algo pues muy poco importante. ¿Vale? Y entonces así nos va, es decir, por eso tenemos esos resultados que tenemos. No es porque genéticamente los españoles tengamos algún problema cuando nacemos, simplemente pues que ha sido algo que no ha sido prioritario políticamente. Y entonces para mejorar, para modelos de recogida selectiva, para infraestructuras de valorización energética, hace falta esa priorización y esa valentía política, ¿vale? Entonces, pues el contexto de vertedero barato, la fiscalidad insuficiente, que hasta hace 4 días no existía la fiscalidad al vertido en España. Es decir, esto forma parte de esa falta de prioridad que afortunadamente yo creo que está cambiando, ¿vale? Pero yo creo que lo más importante es que a nivel de las políticas ambientales prioricen la gestión de residuos y el cumplimiento de objetivos, cosa que en España no hemos hecho hasta ahora. O sea, pondréis el resto, por seguir un poquito, pondréis como el principal cuello de botella el que no hay unas políticas ambiciosas y valientes para poder acometer este tema, o pondréis otro. Yo creo que ese es uno de ellos, ¿no? O sea, yo diría que son 2 los cuellos de botella, digo porque cuando vemos el reto tan importante que tenemos por delante, ¿no? Para cumplir con ese porcentaje de rechazo, para pasarle del 47 al 10%, un pastel tan grande que es muy difícil abordarlo de golpe, ¿no? Yo creo que tenemos que ir mordisco a mordisco para no indigestarnos, teniendo en cuenta qué acciones son las que van a tener más impacto, ¿no? Que serían como esos cuellos de botella, ¿no? Desde mi punto de vista son 2. Una es la materia orgánica. Estamos diciendo que la materia orgánica es la gran asignatura pendiente del residuo municipal, que tenemos que conseguir que por fin migre del contenedor gris al contenedor marrón, y eso tenemos que hacerlo a base de concienciación ciudadana, ¿no? De explicarle al ciudadano cuáles son las ventajas de tomar todos los días la decisión consciente de decidir que pone el residuo orgánico en ese contenedor concreto, ¿no? Y que más allá de ideas idealistas de tipo medioambiental, eso le va a tocar el bolsillo, porque al final, que cuando haga mejor las cosas, el sistema va a tener menos costes y por lo tanto le va a repercutir menos costes. Creo que eso tenemos que explicárselo bien al ciudadano, y además creo que tenemos que ponérselo fácil, porque al final hay un montón de sistemas de recogida puerta a puerta, contenedores inteligentes, islas de selectiva metidas junto con la fracción resto, separando el resto. Hay miles de soluciones, pero lo que tenemos que hacer es poner al ciudadano en el centro y realmente darle soluciones que le vengan bien, que se lo pongan fácil, ¿no? Ya que lo tienen que hacer, pues que se lo pongan fácil. Eso por un lado, ¿no? Conseguir, lo que nos va a hacer cambiar los números es conseguir mover el residuo orgánico del contenedor gris al contenedor marrón. Y luego, un poco en la línea de lo que decía Carlas, tenemos que seguir explicando, pero hay que tomar decisiones, es un tema normativo. Pero no podemos esperar más tiempo a que la gente lo entienda. Hay que construir incineradoras, o sea, no queda otra. Hay que construir incineradoras y hay que construir plantas de tratamiento de residuo orgánico para producir biometano. Acometamos esas inversiones. Yo creo que ese es otro cuello de botella. Yo creo que falta esa valentía política. Yo creo que más que valentía, quizá en algunos casos es valentía y otras veces es pues falta de impulso, ¿no?
en algunas administraciones, ¿no? Luego tenemos otras, como el Ayuntamiento de Madrid, que tiene los deberes muy bien hechos a día de hoy, ¿no? Y que avanzan, pero luego hay otras en las que no pasa eso, ¿no? Y que realmente estos procesos, que son procesos muy largos en cuanto a la licitación, el permitting, que es eterno, la construcción, bueno, ponemos ya y nos ponemos a construir esas infraestructuras o no llegaremos ni de broma al año 2035. Yo creo que así, resumiendo, esos dos cuellos de botella. Concienciación ciudadana para la selectiva y orgánica y ponernos en marcha ya para construir las infraestructuras necesarias. Valentina, Luis. Sí, yo solo por añadir, estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, que el tema de la concienciación ciudadana es súper importante, pero no solamente para un flujo en concreto, sino para todos los flujos de recogida separada. Al final podemos tener las plantas más tecnificadas, las mejores incineradoras y que todo funcione correctamente, pero si el residuo no llega donde tiene que llegar, no puede ser tratado de forma correcta. Y la separación en origen es fundamental. Pero yo iría incluso un paso más atrás y tenemos que conseguir cambiar la propia filosofía de las personas, ¿no? Los hábitos. Lo que no podemos es que directamente sustituyamos un producto por otro o que intentemos seguir manteniendo una costumbre que teníamos hasta hace un tiempo, porque eso no va a reducir. O sea, no sé, el caso de las bolsas, podremos cobrar las bolsas, pero las bolsas se siguen utilizando. Solo que ahora, pues igual incluso tienen un gramaje superior, porque no hemos cambiado el hábito. Tengo que llevar mi bolsa desde casa y reutilizarla todas las veces que sea necesario para realmente reducir la cantidad de residuos que tenemos. Y evidentemente que todo el sistema acompañe, ¿no? O sea, cada cosa por separado no va a funcionar si no existe un engranaje que lo una. El ciudadano tiene que querer participar, las infraestructuras tienen que ser las correctas y, por supuesto, las políticas tienen que acompañar esa decisión. Muchas veces pues lo que nos toca el bolsillo es lo que nos mueve, ¿no? María José, a ti te llega el residuo, a ti te gustaría que te llegara lo más limpio posible para gestionar muchísimo mejor. Entonces, ¿dónde ves, qué le pedirías a la gente o a las políticas para que a ti te llegue la cosa, pues eso, estupendo, y puedas tener el jamón por un lado y el tocino por otro, para poder gestionarlo bien? El Ayuntamiento de Madrid lleva mucho tiempo invirtiendo en política de gestión de residuos y concretamente en materia de tratamiento de residuos, pero aún así sigue habiendo cuellos de botella importantes porque los objetivos que ha planteado la Unión Europea son muy, muy ambiciosos. Para avanzar estos problemas complejos, avanzar hacia un modelo de economía circular necesita afrontarse desde varios puntos de vista. En mi opinión teníamos que afrontarlo desde un punto de vista normativo, económico y técnico. Desde un punto de vista normativo, hasta el momento el planteamiento de economía circular se ha hecho exigiendo mucho en las políticas de gestión de residuos, un 65% de reciclaje y un 10% de vertido. En la situación en la que se encuentra nuestro país son objetivos ambiciosos, probablemente es una palabra que se queda corta, pero bueno, ese es el planteamiento en el que nosotros tenemos, el partido en el que nosotros tenemos que jugar. Es necesario que el 65% del reciclaje no lo podemos conseguir solo optimizando las plantas de recuperación de materiales. Necesitamos además que nos ayuden otras políticas que no sean exclusivamente de gestión de residuos. Necesitamos que los productos que se pongan en el mercado sean reciclables. Necesitamos políticas de ecodiseño muy ambiciosas. La ambición no puede estar solo en 65% de reciclaje. Necesitamos que sea igualmente vinculante para las políticas de puesta en el mercado, que los productos sean reciclables, monomateriales, reparables, reutilizables. Todo esto nos hace falta para poder conseguir nuestros objetivos en materia de gestión de residuos. Nos hace falta además que si conseguimos reciclar el 65% de los residuos municipales, podamos ponerlos en el mercado y tengan demanda. Hace falta potenciar los mercados de materias primas secundarias. Y si hace falta, será necesario que pongan objetivos vinculantes también en esa parte de las políticas, no solamente que nos obliguen a nosotros a reciclar el 65% de los materiales que contienen los residuos. Hace falta que se obligue a quienes ponen en el mercado productos a que incorporen esas materias primas secundarias en sus productos, porque si no, estamos gastando mucho dinero y mucho esfuerzo en un producto que no tiene salida. Entonces, desde un punto de vista normativo es necesario que la economía circular se haga no solamente con políticas de residuos, sino también con políticas de puesta en el mercado, cerrando el círculo. Ha sido muy interesante lo que ha comentado la representante de la Unión Europea, Emmanuel,
en el primer panel, parece que quieren avanzar en esta línea y yo creo que ya es urgente, porque en materia de políticas de gestión de residuos son ya muy ambiciosos los planteamientos y en el resto de las políticas pues son muy incipientes y tienen que colocarse a un mismo nivel de exigencia. Además, hay más políticas con las que tenemos que coordinarnos. En materia de energía, la Unión Europea tiene políticas también bastante ambiciosas y pretende que haya una energía de origen verde, de origen renovable. Eso se tiene que concordar, compaginar, hacer coherente con las políticas de gestión de residuos, porque no se valora probablemente lo suficiente al nivel de las políticas de gestión de residuos, sobre todo de residuos municipales, el hacer valorización energética. Nosotros tenemos objetivos muy ambiciosos de reciclaje y no sé hasta qué punto eso encaja con los porcentajes de energía de origen renovable o de origen verde que se va a pedir luego en las directivas de energía, de combustibles. Entonces yo creo que ahí también habría mucho potencial de sinergia entre las políticas energéticas y las de gestión de residuos a nivel comunitario. Y eso nos ayudaría a los Estados miembros a tener políticas más coherentes también en esos dos sectores. Y luego, en relación con la materia orgánica que ha mencionado Borja, pues es que también nos hace falta coordinar las políticas de gestión de residuos con las políticas de puesta en el mercado, en este caso de productos fertilizantes o de enmiendas orgánicas. Está claro que es muy difícil conseguir los objetivos de reciclaje o de recogida separada sin afrontar una gestión integral y adecuada de la materia orgánica de los residuos municipales. Hay que recogerla separadamente, hay que gestionarla separadamente, generaremos una enmienda orgánica, un compost de calidad, pero nos hace falta ponerlo en el mercado. Nos hace falta ponerlo en el mercado, inscribirlo en el registro de productos fertilizantes como compost, que tenga su demanda, y para eso es necesario que las políticas de agricultura pues estén coordinadas y sean coherentes con las exigencias que nos están imponiendo en materia medioambiental las políticas de gestión de residuos. Y hoy por hoy en España tenemos muchas dificultades para coordinar esos dos sectores. Nos resulta muy complicado porque hacemos muchos esfuerzos en materia de gestión de residuos y tienen que acompañarse con una posibilidad de salida de puesta en el mercado. También desde el punto de vista normativo, agilizar cuestiones como el fin de la condición de residuo o la tramitación de subproductos y, por supuesto, la agilización de tramitaciones administrativas como evaluaciones de impacto ambiental o autorizaciones ambientales integradas es fundamental porque la técnica, los conocimientos, las necesidades van por delante y nos hace falta que nos acompañe la tramitación administrativa para que no suponga un cuello de botella que nos lo ralentice. Es necesario que todo se haga con las suficientes garantías, pero sin que esas garantías supongan una parálisis. Pero con garantías, ahí sí que no me va. Bueno, el impacto ambiental es impacto ambiental, no es un trámite administrativo, es algo importante, con garantías, que no sea un trámite administrativo. Pero es importante que todos esos trámites no supongan que... Bueno, nosotros sí, se está entendiendo, pero sin perder la esencia de lo que es el impacto ambiental. Es necesario evaluar el impacto ambiental, es imprescindible, pero nos ha pasado a nosotros que hemos tenido contratos en los que hemos solicitado modificaciones de autorización ambiental integrada, ha terminado el contrato y no había terminado la tramitación de la modificación. Totalmente de acuerdo. Por eso digo que sí agilidad. Entonces, esas situaciones generan mucho perjuicio económico y medioambiental. Desde un punto de vista económico, todo esto requiere inversiones. Aquí se ha hablado ya del impuesto al vertido. Yo creo que el impuesto al vertido es un instrumento muy importante de cara a reconducir las políticas, pero al mismo tiempo como fuente de financiación. Si lográramos que el impuesto al vertido de la incineración fuera un impuesto finalista, tendríamos una fuente de financiación anual recurrente para todas las entidades locales que deberían invertirse en los escalones prioritarios de la jerarquía de residuos. En el caso del Ayuntamiento de Madrid son más de 20 millones anuales. Si todos los años tuviéramos un retorno de 20 millones anuales que pudiéramos reinvertir en políticas de gestión de residuos en materia de reciclaje o de mejoras en plantas de tratamiento, pues sería un ingreso que puede marcar la diferencia. Vamos a ver si Luis quiere también añadir algo. Y por último, quisiera decir que desde un punto de vista técnico hay dos temas, ¿no? El incremento del reciclaje y la reducción del vertido. En el incremento del reciclaje, las plantas tienen que adaptarse a un planteamiento en el que no se trata solo de tratar el residuo, se trata de maximizar los materiales que se recuperan. Tecnológicamente, las empresas que hay en España están perfectamente preparadas para mejorar esas
para mejorar esos ratios de tratamiento nos hace falta cambiar los contratos de las plantas y cambiar las remuneraciones, de manera que seamos conscientes de que no cuesta lo mismo pasear la basura por una planta que recuperar materiales que luego puedas poner en el mercado. Entonces tenemos que ser conscientes de adaptar tanto plantas técnicamente como contratos de gestión de esas plantas. Y la reducción del vertido, aquí necesitamos, pues, si tenemos que lograr un 10% de vertido, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, es absolutamente fundamental. Uno de nuestros pilares es la valorización energética. Nos permite reducir el volumen de residuos que llevamos al vertedero, disminuir la superficie ocupada, aprovechar energéticamente esos residuos y disminuir el porcentaje de residuos que se depositan sin aprovechamiento en vertedero. Es una clave, un pilar de la estrategia de residuos. Luis. Y me quedará todavía otro punto que ya desarrollar. No voy a preguntar, me pasó tú, pero vamos a dejarle a Luis también alguna cuestión que quiera poner. Me quedo sobre todo también, por resumir un poco, que está muy bien todas las políticas de residuos, pero falta acompañamiento para el resto de políticas, para que esto sean unas políticas de economía circular que realmente generen ese nuevo modelo de desarrollo, ese nuevo modelo económico que necesitamos. Luis, hay una cosa que también ha dicho antes María José, en el cual tú también dijiste en su momento, que es eso de que a día de hoy te sale, que a día de hoy te sale más barato el coger materia virgen que coger materiales reciclados. Y eso es uno de los problemas que entran también con el tema del ecodiseño y demás. Luis, cuando quieras. A ver, tenemos que saber que mover los residuos cuesta dinero. La circularidad no es coger el residuo, llevarlo a un vertedero, que es lo más económico. La administración tiene que saber que ese tratamiento tiene un coste, que las empresas gestoras de los residuos tienen que hacer un tratamiento adecuado para esa gestión. Las políticas de recuperación de los materiales o los contratos que la administración debería hacer con las empresas concesionarias pueden ir a maximizar esta recuperación. Pero claro, esta circularidad tiene que ir acompañada no solo de la recuperación en las plantas, tenemos que tener un mercado del reciclaje acorde a esa recuperación, porque si tenemos un porcentaje de recuperación, imaginémonos de un 20%, y lo queremos subir a un 60, un 70%, estamos preparados a nivel de recicladores para poder absorber ese porcentaje tan alto. Y luego tenemos otro problema, el ecodiseño. Las plantas pueden recuperar materiales, las plantas pueden separar fracciones, pero claro, esas fracciones, hoy por hoy, el mercado del reciclaje mecánico cuesta. El reciclaje químico todavía está un poco verde. Claro, eso tiene que ir acompañado de una valorización energética de aquellos materiales que hoy por hoy no se pueden reciclar, porque el potencial de separación en las plantas puede ser al que queramos llegar. Cuanto más eficiente sea la planta, económicamente el coste va a ser más alto. Queremos llegar a un porcentaje de recuperación altos, costes de recogida selectiva altos, costes de tratamiento altos, y eso tiene que estar financiado. Pero claro, esos materiales que luego se recuperan en las plantas tienen que consumirse en algún sitio. Si no hay un consumidor, no hay una política de compra verde, no hay una utilización de ese compost de las plantas de biorresiduos, por mucho biorresiduo que queramos compostar, si luego acaba en un vertedero porque no hay consumidores que lo acepten, pues nos encontramos en que estamos incurriendo en un coste cuando la materia obtenida, que es un subproducto, no se utiliza porque no hay mercado para utilizar ese compostaje, ese compost que puede ser una calidad excepcional, pero si la política es de no utilizarlo o no se promociona esa compra por parte, vamos a decir, de ciertas administraciones para lo que es la utilización de este compost, pues podemos producir muchísimo compost que luego, ¿qué hacemos en las plantas? Lo incineramos, lo quemamos, lo enterramos, ¿qué hacemos con él? Y ese coste de esa recogida, ese coste de esa separación, al final tiene que estar pagado por alguien. Claro. Hay una cuestión que has dicho ahora, el tema de la compra verde. Yo no sé si después de escuchar todo lo que ha dicho María José, en vez de hablar de compra verde, tenemos que hablar de compra circular, porque hay que meter muchas más variables, que a lo mejor verde te queda solamente una cosita, y hablando de compra circular puedes meter todas las partes o todas las aristas que tiene esta complicación. Hay una cuestión que teníamos aquí puesta para vosotros,
que en cuanto a las preguntas, que, claro, ahí me resulta, a veces, a ver, yo me pongo en la piel de un amigo mío, ¿no? Por ejemplo, en el cual os oigo hablar de valorización energética y claro, surge la duda, bueno, a ver, estos lo que van a hacer todo va a ser quemarlos porque es lo que más les interesa y el reciclaje no van a hacer nada. Entonces, ¿cómo nos aseguramos esa complementariedad o esa coexistencia realmente entre lo que es el reciclado y luego lo que va a incineración? Porque hay muchos que piensan eso. Hombre, estos incineran, les interesa más que incinerar, todo va a incinerar. Y no hay segunda vida ya entonces, porque ya todos son cenizas. Bueno, yo creo que para eso está la... Soy muy malo, preguntando. Sí, Disculpadme sí, que es mi papel de ponerme aquí con el sombrete. Yo creo que para eso está la normativa, ¿no? Que es decir, la jerarquía de residuos hemos dicho hace un momento que tienes que priorizar la recuperación material a la valorización energética, ¿no? Y yo creo que pueden coexistir perfectamente. Quiero decir, siempre que cada flujo vaya allí donde tiene que ir y que no se busquen esos atajos a los que tú haces referencia y que la gente siempre sospecha que puede haber cuando muchas veces no los hay, ¿no? Y yo creo que la forma de atar eso iría un poco en la línea del estudio que ha hecho Carlas, ¿no? Si nosotros tenemos en la cabeza, haciendo 4 números, ¿no?, que el 25% del residuo municipal va a acabar en valorización energética, bueno, pues dimensionemos las infraestructuras de cada comunidad autónoma, de cada provincia, para que no nos podamos pasar de ese 25%. Hombre, pongámosles un cierto margen de seguridad, ¿no?, porque siempre pasan cosas en estas plantas, porque tienen problemas de disponibilidad, porque puede llegar otra pandemia, Dios no lo quiera, y que tengamos que llevar más residuos a la incineración, o porque a lo mejor, cuando lleguemos a ese 10% aspiracional de residuo a vertedero, queremos bajar un poco más, queremos seguir mejorando, ¿no? Con lo cual, pongámosle un poco más de capacidad, pero no nos vayamos mucho más allá. Yo creo que es la forma de asegurar que lo que tiene que ser recuperación material va a ir a reciclaje material y lo que tiene que ir energético va a ir energético. Si no lo hacemos así, si dimensionamos un poco a lo bestia, lo que puede pasar es que es verdad que haya ciertos flujos en los que sea más cómodo irlos a quemar que montar toda la estructura para poderlos reciclar materialmente. Y esto es un tema que podría pasar, ¿no? Dentro de los residuos que tienen más impacto, que es el tema del textil, ¿no? El tema del textil, pues es una tarea pendiente también, ¿no? Tenemos que avanzar en eso, ¿no? Entonces, si tenemos fácil seguir quemando el residuo textil en incineradoras, seguramente haremos menos esfuerzos para recuperar ese textil y poderlo incluir en esas fibras nuevamente en ropa. Y ahí, ligando lo que hablábamos ahora mismo del mercado también, ¿no? O sea, ese mercado claramente, o parece, ¿no?, que claramente la industria de la moda no ve fácil o no ve conveniente o no le sale bien económicamente el hecho de meter esas fibras recicladas dentro de su proceso productivo. Pues ahí habrá que obligar, ¿no? Ahí habrá que incentivar a través de legislación para que haya un porcentaje mínimo de esas fibras que sean recicladas, porque si no es verdad que no vamos a ser capaces de avanzar. Hay residuos que ya tienen un mercado natural y esos no hay problema, funcionan. Estoy pensando en el vidrio, por ejemplo, y hay otros en los que o empujamos un poco, se empuja a nivel de administración, o no vamos a conseguir que se hagan esos esfuerzos. Son las 2 de la tarde, pero quiero daros la palabra para que continuéis. Digo que, a ver, nos podemos alargar un poquito. Yo estaría aquí toda la tarde, pero bueno, yo sé que el resto de la gente tiene que comer esas cosas. Pero sí quiero dar la palabra, Carles, también por alusiones, por el estudio que has cogido, pero también Valentina me había pedido la palabra. Y luego ya quería lanzaros además una cuestión. Si veis alguna tecnología disruptiva que creáis que va a venir y que nos pueda ayudar a todo esto. Y ahí ya 10 minutos, no os preocupéis, o 15, como nos dejen. Yo este debate que se comenta muchas veces, ¿no? Pero yo creo que en el caso de España, yo creo que es un poco... Yo creo que en el caso de España es un debate un poco ridículo, perdona que lo diga así. O sea, estamos llevando a vertedero 10, 11 millones de toneladas al año. En una situación como España, que somos los líderes... No, ahora te pondrán... Yeah. The waste energy enemy No. of the recycling. It always comes to this. A ver. No. El micro de manos, chicos, que no parece no se le oye. Pues levántese a la atril, es que mejor sí que está pasando. O sea, me llega señal en teoría. Si se puede levantar a la atril. No te preocupes. Okay. Digo simplemente que en un país como el nuestro, que estamos llevando esa cantidad de residuos a vertedero,
quedarnos en el tema este de los sobredimensionamientos o el monstruo este que hay que alimentar, ¿no? Que es la típica analogía así que lleva al absurdo que se hace, yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo hablo mucho de la demagogia esta del ejemplo europeo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la complementariedad con el reciclado, nos cuesta mirar a Europa, en los países donde hay una muy buena recogida selectiva, donde hay mucha infraestructura de valorización energética, donde lo que no hay es vertido, ahí nos cuesta. En cambio, nos es fácil mirar a aquellos países que tienen un cierto sobredimensionamiento y nos quedamos con el ejemplo este de esta sobrecapacidad, cuando es una realidad que no tiene nada que ver con la realidad nuestra de infraestructuras, ¿no? Entonces, quiero decir, tenemos ahí la piel, yo creo que tenemos muy desviado el enfoque de ese ejemplo. Nada, solo por complementar un poco lo que decía, es que creo que siempre por lo que comentabas, ¿no? Sí. Parece que la competencia es entre el reciclaje y la incineración y realmente la valorización energética lo que está haciendo es querer sustituir el vertedero, que es que no se haga nada con ese producto. Entonces, evidentemente la normativa nos lleva a que focalicemos y prioricemos todo lo que tiene que ver con las recogidas separadas, los reciclajes y demás, que aprovechemos todo lo que se pueda y después, cuando ya no se puede aprovechar, pues ya nos enfoquemos en lo que puede hacer la valorización energética como un paso previo de aprovechamiento antes de llegar al vertedero, que es el destino final que es el que no queremos tener. Y en cuanto a lo que os comentaba de esa tecnología disruptiva que pueda haber, ya estamos salvados. ¿Hay algo que veáis en el futuro que va a entrar o que puede entrar y que pueda ayudar a que esto se cumpla? Pensando que o acometemos el producir menos residuos o no solucionamos nada. Pero bueno, esa es otra cuestión. Una tecnología, yo digo, si veis que, yo qué sé, la inteligencia artificial nos va a ayudar, como todo en esta vida, ¿no? Llega la IA y nos morimos o se soluciona. Bueno, yo mi opinión es que yo creo que no necesitamos ninguna disrupción tecnológica para avanzar. Yo creo que la tecnología ya la tenemos, y más que contrastada, ¿no? Tenemos plantas de biometanización y de gestión anaerobia funcionando desde hace años, plantas de valorización energética funcionando desde hace años en todo el mundo, tecnologías súper testadas, y tenemos todas las herramientas que necesitamos para llegar a cumplir con esos objetivos. Y que es verdad que hablan, ¿no? Llevamos años escuchando hablar de promesas de tecnologías como la gasificación, la pirólisis, que algún día nos ayudarán a mejorar el reciclaje material, pero la verdad es que a día de hoy no están. Entonces, con lo que tenemos que hacer, ¿no? Si tenemos unas tecnologías testadas, ¿qué vamos a esperar? Pongámonos a trabajar, implementemos esas tecnologías para llegar a cumplir los objetivos. Sí. Toma, ya funciona, ¿eh? Ya funciona. Muchas gracias. Desde nuestro punto de vista como administración hay dos ideas que creemos que son los ejes en los que podemos, dos palancas, ¿no? La colaboración público-privada, yo creo que como sector público somos conscientes de que las empresas son las que conocen cómo se pueden llegar a cumplir los objetivos. Nosotros marcamos el punto final, el punto de referencia, el punto del horizonte, pero en España las empresas son punteras y yo creo que tienen perfectamente los conocimientos técnicos y tecnológicos, las posibilidades de avance, están implementando continuamente mejoras en sus procesos de tratamiento. Yo creo que ahí necesitamos mucho diálogo para saber exactamente a dónde pueden llegar, cómo pueden llegar y cuánto cuesta para que nosotros podamos retribuir exactamente lo que corresponde, ser capaces de saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos exigir y hasta dónde podemos bajar los costes. Y además de la colaboración público-privada, la colaboración con el ciudadano. Las políticas de residuos municipales, el primer eslabón y el más importante es la ciudadanía, ¿no? Estamos generando nosotros todos los días en nuestros hogares residuos que decidimos cómo los separamos cada noche en nuestros hogares y en los comercios, y tal y como, en función de cómo se separen esos residuos, los ratios de eficiencia que nosotros podamos lograr en el momento de tratamiento son radicalmente diferentes. Lo que no haga el ciudadano se hará peor y muchísimo más caro aguas abajo. Entonces esa concienciación, esa información, ese conocimiento de lo que pasa después de que se deposita la bolsa en el contenedor es fundamental para que tomen conciencia de que todos somos en nuestros hogares los primeros políticos en materia de gestión de residuo municipal.
¿Alguna cuestión más? Yo también me quedaría con lo que ha dicho antes Luis, de la necesidad de generación de ese mercado de materias primas, de materias secundarias, fundamental para poder realmente conseguir estos objetivos y dar esa segunda vida a los residuos también, que es lo que necesitamos. ¿Alguna cuestión más que queráis? ¿Una última palabra? Bueno, yo creo una fiscalidad adecuada y el fin de vida útil de los vertederos es lo más disruptivo que nos puede pasar en España. ¿Alguna cuestión más o damos por cerrado? Bueno, yo con el tema de la fiscalidad, que creo que es necesaria y que ayuda, creo que tenemos que tener cuidado de pensar bien, ¿no? Totalmente. Tenemos que tener cuidado. La administración tiene que tener cuidado a la hora de pensar esa fiscalidad, ¿no? Porque podemos poner fiscalidad a veces sobre cosas o penalización sobre cosas que pueden ir en contra del objetivo que estamos buscando, ¿no? Ahora tenemos un debate relevante con el tema de la inclusión de las incineradoras dentro del mercado de derechos de emisión, que podría parecer, ¿no?, que va vinculada o dirigida a evitar la emisión de CO2, pero que en realidad está poniendo al vertedero en ventaja frente a la incineración nuevamente, ¿no? Con lo cual, lo que estamos intentando hacer para mejorar por un lado va a provocar que haya más residuos en vertedero, que estén emitiendo más CO2 a través de emisiones difusas y generando más gases de efecto invernadero y cambio climático, ¿no? Con lo cual, yo creo que la fiscalidad positiva en general, porque ayuda a avanzar, pero bien pensada y bien comunicada también. Y bien comunicada a los ciudadanos, sobre todo, que sepan que sepan que lo que están pagando no significa que estén pagando de más, significa que están pagando por el servicio, el coste que tenían, el servicio que tenían, y que si mejoran en sus hábitos van a conseguir reducir esa factura, ¿no? Hay que darle la vuelta un poco al mensaje, ¿no? Totalmente. A nivel de comunicación. Totalmente de acuerdo. Por mi parte, damos por finalizada la sesión, la mesa, y ya sabéis que si algo ha salido mal, me echéis la culpa. Muchísimas gracias. Gracias.